Continuando con la discusión del átomo de hidrógeno y átomos hidrogénicos, vamos a pasar a discutir lo que se conoce como la función de distribución radial. Esta función, como dice la palabra radial, va a ser una función que depende únicamente de R, la parte radial del problema del átomo de hidrógeno que hemos discutido. Para encontrar esa función de distribución radial, lo que hacemos es integrar la densidad de probabilidad, que es la función de onda al cuadrado. Vamos a integrar solamente la parte angular. Fíjense que estamos integrando en phi entre 0 y 2pi y en z entre 0 y pi, ¿verdad? Y entonces esto que ven aquí, r cuadrado, seno de z de phi, es el elemento de volumen en coordenadas esféricas. O sea que tenemos que incluir la r cuadrado a la parte angular que ya teníamos, que era seno de z de phi. Así que siempre que vayamos a hacer una integración, debemos incluir el elemento de volumen completo. Fíjense que al integrar solamente en los ángulos z y phi, vamos a tener como resultado una parte radial multiplicada por r cuadrado que viene del elemento de volumen. Y a esto completo se le llama la función de distribución radial. Eso va a ser una función que me va a indicar la probabilidad de encontrar el electrón a una distancia r del núcleo, dependiendo del estado donde se encuentre. Y como sabemos, el estado del electrón va a estar definido por los tres números cuánticos n, n, L y M sub L. ¿Okay? ¿Por qué es interesante conocer esta función de distribución radial? Porque la energía del electrón únicamente depende de la distancia a la cual se encuentra el electrón del núcleo. O sea, por ejemplo, si tenemos el núcleo y el electrón está acá en esa dirección a una distancia r, va a tener la misma energía que si se encuentra a la misma distancia r, pero en otra dirección. O sea que la distancia es lo que va a determinar cuál es la energía del electrón, porque obviamente eso es lo que nos determina la energía, la interacción que está teniendo el electrón con el núcleo. Por eso es que la energía del átomo de hidrógeno o la energía del electrón en el átomo de hidrógeno únicamente depende del número cuántico n que está relacionado a esa variable r. Veamos este ejemplo. Vamos a determinar la función de distribución radial para el orbital 1s. La función de onda para ese orbital está dado por esta función que vemos aquí. Fíjense que ya habíamos discutido que el orbital 1s no depende de los ángulos, por eso es que ahí no vemos ninguna dependencia de ángulos. Pero entonces, para determinar esa función de distribución radial, que va a ser r de r al cuadrado por r cuadrado, aquí le podemos poner un suscrito n1s que va a indicar que es la función de distribución radial para el orbital 1s. Entonces lo que vamos a hacer es integrar en z de 0 a pi y en phi de 0 a 2pi, psi 1, 0, 0, complejo conjugado, por psi 1, 0, 0, esto es un 0, psi 1, 0, 0, por el elemento de volumen, ¿verdad? Que es r cuadrado, seno de z de phi. De z de phi. ¿Okay? Sustituyendo lo que es la función, pues entonces tenemos que esa función de distribución radial, voy a escribirla así, r cuadrado, es igual, vamos a tener un 1 sobre pi porque estamos cuadrando, vamos a tener 1 sobre a0 al cubo, al cuadrar, el 3 medios al cuadrado. Eh, ok, vamos a ponerlo otra vez. 1 sobre a0 al cubo. Ok, entonces nos queda también la parte del exponente a la menos r sobre a0. Eso sale fuera también de los integrales porque nos vamos a integrar en r. Igualmente el r cuadrado. Aquí queda un 2, discúlpeme, es e a la menos 2r sobre a0. ¿Ok? Porque le estamos cuadrando la función. Entonces queda el integral de 0 a pi del seno de z, seno de z, y el integral de 0 a 2pi de phi.
¿Ok? Este seno de z es del elemento de volumen y de phi. Bien. Entonces, vamos a borrar aquí arriba. Y lo resolvemos aquí en rojo para que se distinga. Esto va a ser igual a 1 sobre pi a 0 al cubo e a la menos 2r sobre a0, r cuadrado. Cuando integramos el seno de z, integra en menos coseno de z, que evaluamos de 0 a pi, y eso da 2, lo pueden corroborar. Y cuando evaluamos el integral de 0 a 2 pi de phi, integra en phi, evaluado entre 2 pi y 0, da 2 pi. ¿Bien? Por lo tanto, la función de distribución radial es igual a, ok, el pi con el pi cancela, aquí tenemos un 4, así que tenemos 4 sobre a0 al cubo e a la menos 2r sobre a0 por r cuadrado. Y esa es la función de distribución radial para el orbital 1s. Aquí en esta figura tenemos primero el orbital 1s graficado a la izquierda y entonces tenemos a la derecha la función de distribución radial para ese orbital, que es la que acabamos de determinar. Fíjense que esa función de distribución radial tiene, primero es 0 en 0. Siempre todos los orbitales van a tener una distribución de probabilidad que va a ser 0 en el núcleo, ¿verdad? Porque es a una distancia igual a 0, quiere decir como si el electrón estuviese en el núcleo y la probabilidad de que el electrón esté en el núcleo es 0. Pero esta función de distribución radial presenta un máximo, ¿verdad? Y ese máximo nos indica cuál es la distancia más probable a la cual podemos encontrar el electrón alejado del núcleo. Y luego decae exponencialmente. Así que esa función que determinamos en el ejemplo anterior tiene esta forma de esta curva que aparece aquí. Ese máximo, ¿cómo encontramos ese máximo? El valor más probable de R, ¿verdad? Es, ¿cómo se encuentra? Pues podemos derivar la función que acabamos de encontrar, la función de distribución radial. La derivamos con respecto a R, igualamos a 0 y nos va a dar el valor más probable. Fíjense que aquí nos dice que ese valor más probable ocurre, si ven lo que se está graficando en X es R sobre A0, y ese valor más probable ocurre en 1. Este valor que está aquí corresponde a 1. Quiere decir que el valor más probable de R va a ser igual a A0, ¿verdad? Si despejamos aquí por R, pues va a ser igual a A0, que es el radio de Bohr. O sea que la distancia más probable de un electrón que se encuentra en un orbital 1s al núcleo, la distancia más probable va a ser igual al radio de Bohr, a 0. Vimos que esta es la función de distribución radial. Si queremos buscar el valor más probable de R, como les estaba discutiendo, tenemos que derivar esa función con respecto a R, ¿verdad? Igualar a 0 y despejar por R. Si derivamos esa función con respecto a R, pues tenemos, ¿verdad? Derivamos solamente los términos que dependen de R, porque los vamos a igualar a 0. Así que tendríamos, digamos, R cuadrado por la derivada del exponencial con respecto a R, que es a la menos, a la menos 2R a 0 por la derivada de ese exponente, que es menos 2 sobre A0 más el exponente a la menos 2R sobre A0 por la derivada de R cuadrado, que es 2R, y eso lo vamos a igualar a 0. ¿Verdad? Dividiendo esa ecuación por todo lo que tengan en común los dos términos, esto se cancelaría, ¿verdad? Porque al dividir el 0 por ese término es 0, se cancelaría una de estas R con esta, y entonces me quedaría menos 2R sobre A0. De hecho, se cancela el 2 también, ¿verdad? Pero lo voy a poner porque más 2
es igual a 0, entonces nos quedaría R sobre A0 igual a 1, que fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que R va a ser igual a A0 y esa R es el valor más probable de la distancia al núcleo en un electrón que se encuentra en un orbital 1s. Otro tipo de cálculo que podemos hacer y que es de interés en el átomo de hidrógeno es calcular la distancia promedio al núcleo de ese electrón, ¿verdad? Ese R promedio. Lo que acabamos de calcular era el valor más probable dentro de una distribución radial. Ahora, este sería el valor de R promedio, dado que el electrón se encuentre en un orbital en particular. En este caso, vamos a ver para el orbital 1s. Esta es la función, la misma que dimos ahorita. Para calcular el promedio, pues ya sabemos, según el postulado, R promedio sería igual al triple integral, ¿verdad? Porque ahora sí vamos a integrar en todo el espacio, en R, Z y Phi. R integra entre 0 e infinito, porque es una distancia. Ya Z y Phi, ya lo sabemos, Z entre 0 y pi. Eso, déjenme arreglarlo. Z integra entre 0 y pi y Phi integra entre 0 y 2pi. Entonces tenemos que integrar la función de onda complejo conjugado del orbital 1s, R, que es el operador que corresponde a lo que queremos promediar, que es R, multiplicado por psi 1s, y el de tau, ¿verdad? Que el de tau es siempre R cuadrado, seno de z, y ahora tenemos de R, de z y de phi. ¿Ok? Ese es el integral que debemos evaluar. Voy a borrar aquí para que se vea la función. Entonces tendremos el integral, sacamos afuera todo lo que es constante y lo cuadramos porque estamos cuadrando la función, así que tenemos 1 sobre A0 al cubo. Entonces vamos a tener en R el integral de 0 a infinito de e a la menos 2r sobre A0 multiplicado por la r al cuadrado del elemento de volumen y por la r que queremos promediar, ¿verdad? Así que vamos a tener aquí r al cubo de r. ¿Okay? En z y phi vamos a tener, al igual que hicimos para determinar la función de distribución radial, tenemos el integral de 0 a pi para z, del seno de z, y no me cabe al lado, pero eso va a ir multiplicado por el integral de 0 a pi, a 2pi, disculpen, de phi. ¿Okay? Esos son los integrales que tenemos que evaluar. Repito, el r al cubo aquí viene de el r cuadrado que ya tenemos del elemento de volumen, lo tenemos que incluir, y de la r, que es la que estamos promediando. ¿Okay? Bien, entonces, el integral de 0 a pi del seno de z, ya vimos anteriormente que esto da 2. El integral de 0 a 2pi de phi da 2pi, ¿verdad? Así que lo único que nos falta evaluar es el integral con respecto a z. Ay, perdón, a r. Voy a borrar aquí nuevamente. Entonces, nos queda esa constante que va a estar multiplicada por el 2pi del integral de phi por el 2 del integral con respecto a z, y entonces nos queda el integral que tenemos que resolver, que es de 0 a infinito e a la menos 2 r sobre a0, r al cubo de r. Entonces, ese integral, vamos a utilizar este integral de tabla que no se ve, pero lo voy a destapar ahora. Esto que está aquí, para resolver la parte con respecto a r. Fíjense que este integral nos dice que el integral de 0 a infinito de x a la n por e a la menos bx de x es n factorial sobre b a la n más 1. En nuestro caso tenemos el integral de 0 a infinito
de r al cubo e a la menos 2r sobre a0, ¿verdad? Eso es por lo que vamos a multiplicar aquí de r. Entonces, quiere decir que en nuestro caso, si comparamos con este integral, n va a ser igual a 3 y b es igual a 2 sobre a0. Por lo tanto, el integral va a ser 3 factorial sobre b, que es 2 sobre a0, elevado a la n más 1, o sea que va elevado a la 4. ¿Okay? Esta es la parte en que integramos en r. Borro aquí. Y simplificando eso, pues vamos a tener este pi cancela con este pi. Voy a tener un a0 aquí al cubo, ¿verdad? Y aquí va a ser un a0 a la 4. Por lo tanto, este a0 cancela. Queda 1 sobre 1, o sea, el a0 que queda pasa a la parte de arriba. Así que tengo a0, tengo aquí un 4, 2 por 2, 4. Tengo 3 factorial, que es 6, y abajo tengo un 2 a la 4, que es 16, y todo esto simplifica a 3 medios a 0. Por lo tanto, el promedio en R, o sea, la distancia promedio de un electrón que se encuentra en un orbital 1s es 3 medios a 0. Aquí les dejo este ejercicio similar para que calculen la distancia promedio de un electrón del átomo de hidrógeno que se encuentra en el orbital 2pz. La función de onda para el orbital 2pz es esta que vemos aquí, y para que sepan, la solución debe dar 5A0. Recuerden que A sub 0 es el radio de Bohr, que tiene un valor de 0.5292 angstrom. Discutamos ahora una propiedad que tienen las partículas elementarias, y el electrón, por ser una partícula elementaria, también la posee, que es el spin. El spin es una propiedad intrínseca del electrón que no tiene ningún análogo a alguna otra propiedad física de la materia. Las partículas en general, las partículas elementarias, pueden tener un spin entero y se les llama bosones porque siguen la estadística de Bose-Einstein, o pueden tener un spin fraccionario, en cuyo caso se le llama fermiones porque siguen la estadística de Fermi-Dirac. En el caso de los electrones, su spin es fraccionaria, como sabemos es un medio, y por lo tanto los electrones son fermiones. El momento angular del spin o el spin del electrón es de un medio, ¿verdad? Y por eso se le llaman fermiones. Y se ve que hay dos posibles estados de ese spin que se denominan como m sub s más un medio o m sub s menos un medio. Esos dos posibles estados se reconocen cuando el electrón está en presencia de un campo magnético. En analogía al momento angular del electrón, se postula que existe un vector correspondiente al momento angular del spin del electrón, ¿verdad? Y esto se hace así, se hace en analogía porque esta propiedad no existe en ningún otro sistema, ¿verdad? No es análoga a ninguna otra propiedad física. Así que se postula que este es el vector del momento angular del spin, y se postula que la magnitud de ese vector va a ser igual a S por S más 1 por H barra al cuadrado, todo esto elevado a la raíz cuadrada, ¿verdad? O a la 1 medio. Esto se postula de esta manera, ¿ok? Y entonces, el componente en Z de este vector, igual que en el momento angular utilizamos L y L sub Z, aquí el componente en Z se postula que va a ser igual a M sub S, se le llama por H barra, ¿ok? Donde M sub S va a ser igual a menos S más 1, etcétera, pasando o llegando hasta S.
se fijan, la igualdad que hay entre L y L sub Z y S sub Z. Así que los valores de M sub S van a ir desde menos S hasta pasando por menos S más 1, etcétera, hasta S. ¿Qué pasa? Que para el electrón S es igual a un medio, ¿verdad? Como vimos. Por lo tanto, aquí cuando sustituimos en la magnitud de S, en esta ecuación que está aquí, en esta ecuación que está aquí, pues vamos a tener que la magnitud de S va a ser igual a 3/4 a la 1 medio por H barra, ¿verdad? Sustituyendo aquí en esta S más 1 medio sería 1 medio más 1, serían 3 medios por 1 medio son 3/4. Entonces, los posibles valores de M sub S aquí, donde estoy marcando en azul, van a ir desde menos 1 medio, que es menos S, a menos 1 medio le sumamos 1, y eso llega hasta más 1 medio. Menos 1 medio más 1 es más 1 medio. Así que solamente hay dos posibles valores de M sub S, que son más 1 medio y menos 1 medio. Podemos concluir que entonces para tener un electrón completamente caracterizado, tenemos que especificar no solamente los números cuánticos n, l y m sub l que ya conocemos, sino que tenemos que especificar el estado del spin en que se encuentra ese electrón, que va a estar caracterizado por el número cuántico m sub s, que puede ser más 1 medio o menos 1 medio. Ya conocemos estos tres. Este está relacionado a la energía del electrón, este está relacionado al momento angular, este está relacionado a la dirección del momento angular, y ahora tenemos m sub s que está relacionado a la dirección del momento angular del spin. Por lo tanto, si le llamamos a esto el estado alfa del electrón y a este el estado beta del electrón, la función de onda total del electrón va a ser la función que ya conocemos, n, l, m sub l, y esa función tiene que estar multiplicada por el estado del spin, que va a ser alfa cuando m sub s es más 1 medio, o por beta, ¿verdad? Una de las dos, o por alfa o por beta, que beta es cuando m sub s es igual a menos 1 medio. Y ahí tenemos la función de onda total del electrón. Finalmente, existe, que es un resultado de un postulado, el principio de exclusión de Pauli. Este principio de exclusión de Pauli es consecuencia de que la función de onda total del electrón tiene que ser antisimétrica. Y como consecuencia, el principio nos dice que en un átomo no puede haber dos electrones con los mismos 4 números cuánticos. Los 4 números cuánticos que ya hablamos, n, l, m sub l y m sub s. Como consecuencia de esto, en un orbital espacial, el orbital, ¿verdad? Ya lo discutimos, en la función de onda en el espacio, la que depende de r, z y phi, que está caracterizada por los números cuánticos n, l y m sub l. En ese orbital no puede haber más de 2 electrones. Uno de ellos va a tener el número cuántico m sub s igual a más 1 medio, y el otro tiene que tener entonces el número cuántico m sub s igual a menos 1 medio, porque no puede haber dos electrones con los mismos 4 números cuánticos. ¿Okay? Y por eso es que usted aprendió en química general, en cada rayita, a poner un electrón con el spin para arriba y el otro con el spin para abajo. Y esa es la consecuencia que se conoce como el principio de exclusión de Pauli.